Entonces el recursivo es un método, y yo digo que es un método que alguna gente solo le pone dos características, yo acostumbro a decir que son tres características. Número uno es que se llama a sí mismo. Y fíjese que cuando decimos que se llama a sí mismo, esto es importante porque el hecho de llamarse a sí mismo es lo que resuelve el problema. Y el llamarse a sí mismo no significa que tiene que llamarse una única vez, o que solo los recursivos solo tienen un if y un else, sino que se llama a sí mismo, pero hay algoritmos, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar del algoritmo de Torres de Hanoi, es un algoritmo que no se llama una única vez. Hoy vamos a ver un ejercicio dentro de los que tenemos ahí en la lista, que es la serie de Fibonacci, que se llama dos veces. Entonces, el hecho de que se llame a sí mismo intrínsecamente no significa que se tiene que llamar una única vez, sino que se puede llamar varias veces. Hay un concepto también que no mencioné en el video ni en el tema tampoco, que es el backtracking, y tenemos que sacar una diferencia entre recursividad y backtracking. Tenemos que establecer una diferencia, pero entonces decía, en términos generales, en ese punto número uno que dice que se llama a sí mismo, el hecho de llamarse a sí mismo es lo que va a brindar la solución, y también el hecho de llamarse a sí mismo, lo que el llamarse a sí mismo se sustituye por un iterador, porque cada vez que se llama a sí mismo es como una iteración, ¿verdad? Es como que se esté llamando el mismo código varias veces. Hay mucha gente que también pregunta, pero si el método recursivo se llama a sí mismo, entonces dentro de un método recursivo no puedo poner for o no puedo poner while. La respuesta es sí, sí se pueden poner for y sí se pueden poner while. Hay que ser cuidadoso al momento de ponerlo porque obviamente por cada llamado que haga el método va a estar ejecutando el for o el while. La segunda característica que tiene el método es que debe de tener un caso base, o sea que debe de llegar a un final, porque si yo tengo un método que se está llamando a sí mismo y no tiene un tope, lo que significa es que se va a volver infinito, llamarse a sí mismo, llamarse a sí mismo, llamarse a sí mismo, infinitamente. Es un programa que no nos serviría. De momento, ¿verdad? Hay algunos, cuando veamos hilos, que sí es necesario llamar un while de forma infinita. Normalmente cuando encontramos el concepto lo vemos con esas dos maneras, se llama a sí mismo y tiene un caso base. Yo le agrego un tercer elemento y considero que es muy importante, y es ya al momento de usarlo. Se llama a sí mismo y tiene un caso base, pero al momento de programar. Pero al momento de usarlo, cada vez que se llama a sí mismo, lo que está generando en la memoria RAM de la computadora es una pila de llamados, y eso es lo que en realidad resuelve. Porque el llamado y se queda en memoria, pero como se vuelve a llamar otro bloque de memoria RAM, y ahí va, cada vez que se llama, va generando una pila. Cuando llega al fondo, o sea, cuando llega al tope fue cuando pegó en el caso base, y entonces empieza a desenrollarse hasta volver al principio. La serie Fibonacci es una serie que va 1, 1, 2, 3, 5, 8, S, 21, 34, y ahí va. O sea, la serie de Fibonacci es una serie que va creciendo, siempre con la sumatoria de los dos elementos anteriores. Yo puedo decir que esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5, esta es la posición 6, esta es la posición 7, esta es la posición 8, así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, y lo mismo acá abajo, sucesivamente. Entonces, si yo les digo ahí, yo le pregunto, vamos a ver, vamos a preguntarle a Joshua. Joshua, ahí lo que mira en pantalla, ¿cuánto es el Fibonacci de la posición 5? Me está diciendo como la potencia de aquí a la Y. No, ya la potencia ya es historia. Aquí es Ok, lo que tenemos en pantalla. ¿Cuánto es el Fibonacci de la posición 5? 8. Es 8. Ahí lo estamos viendo, Fibonacci de la posición. Yo le digo, ¿cuánto es el Fibonacci de la posición 7? 21. 21. Bien. Ahora bien, dice usted, ¿pero de dónde salió este 21? Aquí lo estoy viendo en pantalla. Entonces, ok, mira, usted me puede decir, mire, ¿de dónde sacó ese cálculo? Vamos a ver. Entonces, vengo y le digo, ¿cuánto es el Fibonacci? Le pregunté a Joshua, ¿cuánto es el Fibonacci de la posición 5? Y vino Joshua y me dijo que el Fibonacci de la posición 5 era 8. Pero aquí está fácil, porque yo le digo, Joshua, ¿cuánto es el Fibonacci de la posición 97? Joshua. Ese está complicado porque no lo veo en pantalla, ¿verdad? Pero entonces yo le voy a enseñar la fórmula. Dice,
El Fibonacci de la posición 5 es 8. Aquí está, Fibonacci de la posición 5, ok, es 8. Pero dice usted, ¿de dónde salió eso? Ah, ok, entonces también usted me va a decir, ¿sabe qué? Es 8 porque es 5 más 3. ¿Y de dónde sacó ese 5 más 3? Ah, ok, mire, lo que pasa es que ese 5 más 3 fue lo mismo que yo dijera el Fibonacci de la posición 4, ¿más quién? Más el Fibonacci de la posición 3, ¿cierto? Por eso era 5 más 3 igual a 8. O sea que yo puedo generalizar y yo puedo decir, entonces la respuesta del Fibonacci 97 era fácil, yo. Usted me decía, mire, si usted me está preguntando el Fibonacci de la posición 97, entonces usted tenía que decirme, es fácil, porque eso es igual al Fibonacci de la posición 96 más el Fibonacci de la posición 95. ¿Estamos? Y si yo le digo, bueno, pero ¿cuál es el Fibonacci de la posición 96? Bueno, ese es el Fibonacci de la posición 95 más el del 94. ¿Cierto? Entonces, una regla generalizada me dice que el Fibonacci de un número va a ser igual al Fibonacci, perdón, sí, el Fibonacci de una posición n va a ser igual, entonces lo voy a generalizar. El Fibonacci de una posición n, ¿a qué va a ser igual si me ayuda Andrés Nuila? ¿A qué es igual el Fibonacci de una posición n? Andrés. Perdón, tenía muteado el micrófono. Sería Fibonacci de la posición n-1 más el Fibonacci de la posición n-2. Correcto. Va a ser igual al Fibonacci de la posición n-1 más el Fibonacci de la posición n-2. Ahora bien, pero ¿qué pasa en este escenario? ¿Qué pasa si con ciertas excepciones? Vamos a poner acá las excepciones, con ciertas excepciones. Que cuando n es igual a 0 o n es igual a 1, ¿qué pasa en esos casos? ¿Se devuelve qué? 1. Debería devolver, si es igual a 1, un 0, creo. Si en ambos casos debería devolver 0. Mire aquí la serie, ¿eh? ¿Qué pasa cuando n es 0? ¿Qué se retorna? 1. 1. ¿Y qué pasa cuando es 1? ¿Qué se retorna? 1. Bueno, entonces la excepción dice, el Fibonacci de la posición n va a ser para el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2, excepto cuando n es 0 o n es 1, se retorna 1. Veamos el algoritmo para solventarlo. Se plantea de esta manera. Entonces crea un método que se llama Fibonacci, que recibe ¿qué? La posición, ¿cierto? Y dice, si la posición es 0 o la posición es 1, ¿qué retorna? 1. 1. Y si no, ¿qué retorna? El Fibonacci de la posición -1 más el Fibonacci de la posición -2. Correcto. Entonces, hagamos la prueba. Bueno, no sé si todos están programando en este momento, pero yo lo voy a hacer acá. Hagamos la prueba y vamos a decir Fibonacci de 5. ¿Qué me devolvía el Fibonacci de 5? 8. Devolvía 8. Entonces, si lo ejecutamos, dice Fibonacci de 5, 8. Ahora bien, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, primero, al momento de realizar el algoritmo, nosotros dijimos caso base y caso recursivo. ¿Por qué recursivo? Porque se está llamando a sí mismo. Quiero que veamos lo siguiente. Este fue mi primer llamado. Voy a irme a la página de pruebas. Voy a la página de pruebas. Este fue el primer llamado. Entonces le voy a preguntar a David Reyes. David Reyes, ¿está por ahí? Ingeniero, dígame. Sí. Sí, David, me escucho. David. Dice, imprime en pantalla el Fibonacci de 5. Pregunto, como este es un método, ¿qué retorna el Fibonacci de 5? ¿Qué retorna? Retornaría Fibonacci de 5. la serie, o sea, sería la serie igual a... No se me pierda. Fibonacci de 5. Si yo voy al método que acabamos de escribir aquí en Java, dice, primer llamado, Fibonacci de 5. Inmediatamente que yo hago esto, llama la función, lleva de argumento 5. ¿Qué retorna? ¿Retorna el if o retorna el else? retorna el else. ¿Y qué dice que retorna en else? La
el int p, o sea, p menos 1 y, o sea, Fibonacci p menos 1 de parámetro más Fibonacci p menos 2 de parámetro. Entonces, fíjese, voy a hacerlo acá. Dice usted, el tabulador, güey. Entonces dice, ponerlo en el centro. Este fue el primer llamado, y en el primer llamado, entonces, dice Fibonacci de 5 va a retornar el Fibonacci de 4, ¿qué? Más el Fibonacci más el Fibonacci, Fibonacci de 3 sería. más el Fibonacci de 3, porque aquí dice el Correcto. llamado dice que entró con 5 y llegó al delta, entonces retorna el Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. Bien, volvamos a la prueba de escritorio. ¿Qué retorna el Fibonacci de 4? Retornaría. Ahora bien, ¿este llamado entra al if o entra al else? El de 4 todavía sigue entrando al else. Sigue entrando al else, entonces ¿qué va a retornar? Sería Fibonacci de 2 y. No, perdón, de 3 y de 2. Más el Fibonacci. Más el Fibonacci de 2. Más el Fibonacci de 2. Bien, y aquí dice el otro lado, el Fibonacci de 3 que retorna. El Fibonacci de 3 retornaría lo que sería el Fibonacci de 2 y el Fibonacci de 1. Más el Fibonacci de 1. Bien, pero aquí no ha resuelto nada todavía porque no ha llegado al tope. ¿Qué devuelve el Fibonacci de 3? Fibonacci de 3, bueno, sacaría el Fibonacci de 2 y el Fibonacci de 1. O sea, más el Fibonacci de 1. Y el Fibonacci de 2 retornaría el Fibonacci de 1 y de 0, así que este entraría al if y retornaría 1. Espera. Eso lo debe ordenarlo bien para que... Lo debía haber hecho en un Excel, pero bueno. Sí, no está bien el problema. Entonces, sí, entonces acá el Fibonacci de 2, el Fibonacci de 2 va a ser igual al Fibonacci de 1 y el Fibonacci. Y más eso sí, más el Fibonacci de 0. Y aquí dice que tengo otro Fibonacci de 2, que va a ser lo mismo, Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0. de 1 más Fibonacci de 0. Bien, y este Fibonacci de 1 que tengo aquí que retorna. Retornaría 1. Este retorna 1. Bien, ya hubo uno aquí que retornó 1. Bien, vámonos. Y este Fibonacci de 2 que tengo aquí que retorna. Retornaría el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 0. Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Bien, y este Fibonacci de 1 que tengo aquí que retorna. 1. Y este Fibonacci de 1 que tengo aquí que retorna. 1. 1. Y este Fibonacci de 0 que tengo aquí que retorna. 1 también. 1. Y este Fibonacci de 1 que tengo aquí que retorna. 1. 1. Y este Fibonacci de 0 que tengo aquí que retorna. 1 también. 1. Pero me quedan unos más. Bien. ¿Qué retorna este Fibonacci de 1? 1. Y el otro igual 1 también. Hasta ahí se acabaron los llamados recursivos. Correcto. Entonces fíjese, dice 1 más 1, este Fibonacci, este de aquí vale 2. Este Fibonacci de aquí vale 1. 2 más 1, este Fibonacci ¿cuánto vale? Este vale 3. 1 más 1, este Fibonacci vale 2. Luego, Fibonacci de 2 dice 1 más 1, este Fibonacci vale 2. Y este de aquí vale 1. 1 más 1, perdón, 2 más 1, este Fibonacci vale 3. Este 3 y este 2 que tenía aquí, Fibonacci de 4 vale 5. este más este, ¿cuánto retorna al final? 8. 8. Listo. ¿Vieron al momento de armar el stack? Todos los llamados recursivos sirvieron para poder armar la solución. Si queremos multiplicar dos números, recibo los dos números a multiplicar y voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a ir, si todavía el B no es 1, entonces voy a ir haciendo la sumatoria. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa, fíjense, lo voy a poner acá, porque si yo digo A por B, eso es lo mismo como que yo diga A más A más A más A más A más A, ¿cuántas veces? B veces, ¿cierto? ¿Me escuchan todos? Sí, cierto. Sí. ¿Sí, verdad? Entonces, si yo tengo A por B, esto para volverlo recursivo, y es lo mismo que yo diga A más A más A más A, ¿cuántas veces? B veces. Entonces, por eso, en este escenario, ustedes pueden que dice A más el llamado recursivo, A más el, para poder hacer A más A más A más A más A. ¿Eh? Este es muy parecido al de la potencia, solo que el de la potencia multiplica y el de la multiplicación suma. Hay un ejercicio, creo que lo dejé ahí, interesante también, que es el de la división. Bien, lo voy a poner acá en pantalla. Y
quiero que hagan lo siguiente. En este caso, fíjese, aquí puse el de la división. Yo en algún momento lo voy a explicar, pero necesito que me hagan la prueba de escritorio. Vamos a mandar a imprimir la división. ¿La división de quién? De 22,4. La división de 22,4 da 5. Sí, ¿verdad? Dice residuo 2, cociente 5. Está bien, ¿verdad? Residuo 2, cociente 5. Aquí se imprime el residuo y aquí se imprime el cociente. Bien, entonces lo que yo necesito de ustedes, ya voy a poner uno acá en pantalla, es que me hagan la prueba de escritorio de este llamado. ¿Okay? La prueba de escritorio, este es el primer llamado. La prueba de escritorio para ese llamado. ¿Okay? Las diferentes etapas por las que pasa en la memoria RAM para lograr dar una solución. Y ahí van a entender cómo funciona el algoritmo. Ok, entonces eso fue lo que hice básicamente. Entonces aquí solo voy a reemplazar eso para tenerlo como de... que eso es lo que, esos son los parámetros que llevamos. Y entonces al if al principio no va a entrar, entonces entraría al else. Y es lo que retornaría el 1 más, y sería se llama otra vez recursivamente el método, y dice que es de 1 menos de 2. Entonces sería 22 menos 4, que en este caso es 18, y se vuelve a copiar el mismo número, entonces sería 4. Entonces, como se mandan estos de parámetros otra vez, entonces tampoco entrarían al else, al if, perdón, la segunda vez, entrarían al else, y entonces retornaría otra vez el 1 más, y se llama el método otra vez, entonces sería de 1 menos de 2, que en este caso sería 18 menos 4, que sería 14, y se vuelve a copiar, se vuelve a mandar el segundo número, y por tercera vez tampoco entra el if, entonces volvería a entrar al else, y retornaría el 1 más el método, y esta vez se manda el de 1 menos de 2, que en este caso sería 14 menos 4, y sería 10, y se volvería a copiar el número otra vez, el 4. Ya por cuarta vez tampoco entraría el if, entonces se manda retorna, perdón, el 1 más, y se llama el método otra vez, y sería en este caso 10 menos 4, quedaría 6, y se vuelve a mandar el 4. Y ya por quinta vez sería que entraría al else por última vez, y ahí sí retornaría 1 más, se vuelve a llamar al método, y en este caso sería 6 menos 4, que ya es 2, y se vuelve a mandar el 4 otra vez. Pero ya en este caso se cumpliría el if, que dice que el de 1, en este caso es 2, es menor al de 2. Entonces, en este caso, solo se imprimiría el 2, que este 2 quedaría como residuo, y retornaría 0. Entonces, ya cuando hacemos la sumatoria, podemos ver que es 5 con residuo de 2. Pero ¿de dónde sale ese 5? Sumando los unos, estos unos de acá. Empieza desde abajo hacia arriba. 1 más 0. Ah, sí, sí, perdón. Correcto. Empieza desde abajo y dice 1 más 0. Ah, Y luego dice 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. 2. 1 más 2 es 3. Correcto. 1 más 3 es 4. Y 1 más 4 es 5. 5. Entonces, por eso arriba dice que el cociente es 5 y es lo que manda a imprimir. Arriba. Porque hace dos impresiones. Imprime el cociente y imprime el residuo. Ah, ok. Les pasé, iban los métodos sobre arreglos. Entonces, ¿qué decía métodos sobre arreglos? Que les decía, normalmente cuando voy a recorrer un arreglo lo puedo recorrer en forma ascendente o en forma descendente. Si lo voy a recorrer en forma ascendente, le mando el arreglo y la posición sub 0, porque es desde ahí donde voy a comenzar. Si voy ascendentemente, comienzo en 0 y termino en el length menos 1. Si fuese descendente, ¿qué llevaría el argumento? El length menos 1, ¿y cuál sería mi caso base? 0. Y si 0 fuera mi caso base, entonces en vez de ir sumando, tendría que ir restando. Bueno, ya vamos a hacer ese ejercicio. Ustedes piensen. Quiero que prueben eso. Vamos a crear un arreglo de números. Vamos a poner un int x array, al cual le voy a asignar una serie de números. 2, 4, 6, 8, 5, 1, 3. X tiene un arreglo de números y digo, los quiero imprimir. Entonces, para imprimirlo, le vamos a decir imprime arreglo
imprime arreglo que va a llevar de argumento la X y que va a comenzar en la posición sub 0. Y ahora acabo de colocar el último que teníamos ahí en el documento de la clase, que dice sume un arreglo. La mecánica es la misma para movernos en el arreglo, pero en este caso vamos a retornar un entero, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Va acumulando. Entonces, fíjese, vamos a hacer lo siguiente. Hay que hacer una prueba de escritorio, y la prueba de escritorio la vamos a hacer para la siguiente manera. Vamos a decirle que nos haga un SOUT de la suma del arreglo, que lleva de argumento mi arreglo X y la posición 0. Quiero que presten atención a este método recursivo que les acabo de poner ahí en pantalla, que todos ustedes ya lo tienen en ese documento que les pasé. Este es un método recursivo, si se fijan, es un método recursivo que encuentra el máximo elemento contenido en el arreglo. Fíjense lo que encuentra, el máximo elemento contenido en el arreglo. Y esta es una solución bien interesante, ¿por qué? De hecho, esta técnica no se reconoce como recursividad, sino que se conoce como backtracking. Y fíjense que, y ya les voy a enseñar la prueba de escritorio que genera este programa. Miren, voy a llevarme este código para el documento de Word, para hacer la prueba de escritorio. Y quiero que presten atención a lo que va a ocurrir. Fíjense. Mira acá. Voy a quitar esto. Vamos a imaginar, bueno, ya allí teníamos acá en NetBeans también, teníamos este arreglo. Vamos a decir que X es este. El máximo elemento, si se fijan, es 4. Pero quiero que presten atención a la forma en que se brinda la solución, o por lo menos la forma en cómo yo lo hice ahí, ¿verdad? Porque cada quien puede tener una forma diferente para poderlo resolver. Imaginemos que este es el arreglo. Y fíjese, voy a decir que me mande a imprimir en pantalla, voy a hacer un SOUT del máximo de quién, de X, del máximo de la X, 0. Voy a decir que ese es el primer llamado, pero vamos a analizar, voy a poner que esté en mi arreglo, lo voy a marcar acá en amarillo. Voy a poner el primer llamado. Bien, quiero que empecemos a ver los llamados. Fíjense, entonces, dice máximo de X en la posición 0. Como la posición no ha llegado al final del arreglo, entonces se va a ir al caso recursivo, ¿cierto? En el primer llamado. Estamos hablando del primer llamado. Entonces acá, tabulador, voy a decir que este es el primer llamado. Como se va al caso recursivo, fíjense, crea una variable en la pila, crea una variable que se llama max, y dice que a max le asigna el llamado recursivo. Y esto fue algo que en lo que ayer Nuila se había quedado, que la solución venía hasta el final, fíjense. Entonces, acá, el máximo de X con la posición 1. Pero, si se fijan, todo lo que está por debajo de la recursiva, o sea, este if es todo lo que está por debajo de la recursiva, se queda pendiente de ejecutar. Esto no se va a ejecutar hasta cuando venga de regreso. Cuando llegue al tope de la pila y venga de regreso, hasta ese momento se va a ejecutar esta parte. Entonces, eso queda pendiente, esto. Entonces, yo voy a poner acá, voy a poner un comentario abajo de max que diga pendiente de hacer algo. ¿Okay? Pendiente de hacer algo. Y voy a poner más acá para que no. Pero voy a poner pendiente algo. Ahora bien, este máximo de aquí quedó algo pendiente, pero este máximo de aquí, en este llamado, cuando se vuelve a llamar recursivamente, ¿va a entrar al if o va a entrar al else? La respuesta es, va a entrar al else. ¿Por qué? Porque como la posición es igual a 1 y aquí el length es 3, length menos 1 es 3, entonces no entra al if, sino que entra al else. Entonces esto va, ese segundo llamado recursivo va a declarar otra vez en la otra sección de la pila otro max, el cual le va a asignar el máximo de quién, perdón, el máximo de quién, de X, 2. Y vuelvo a la misma teoría, como aquí está el llamado recursivo, todo lo que estaba por debajo queda pendiente. Se volvemos al mismo escenario. Queda algo pendiente de hacer. ¿Por qué? Porque él va a continuar metiéndose en el llamado. Entonces, venimos acá. Y en este llamado, solo este llamado, todavía no entra. Entonces va a declarar en esa sección de la pila
otro max al cual le va a asignar el máximo de x, 3, ¿verdad? De tenemos x, 0, llamado al máximo, ajá, entonces viene acá y se va al máximo de x, 3, y esto, ¿va a entrar al if o va a entrar al else? Al if. Ese va a entrar al if, ¿verdad? Este va a entrar al if, por lo tanto, ¿qué retorna este método? La posición. Arregla la posición 3, ¿Y qué hay en la 3? el número 3. El número 3. Entonces, este de acá sí va a retornar el número 3. Entonces, vea cómo, les decía, esta técnica se llama backtracking. Va dejando código pendiente abajo del recursivo. Y hasta cuando regresa viene haciendo las comparaciones. Ese trabajo se llama backtracking, no recursividad, sino que backtracking, porque hasta cuando regresa viene haciendo código pendiente para poder brindar una solución. Entonces, fíjense acá, con el código que quedó pendiente, bien, como llegó al tope de la pila, y llegó al tope, retornó 3, y cuando regresa a la posición anterior en la pila, como quedó código pendiente, ¿cuál fue el código pendiente? Entonces compara y dice, ok, fíjense, cuando llegó aquí dice, a Max le asignó 3. Entonces viene acá y pregunta, dice, A en la posición P, o sea que aquí en este llamado de aquí, ¿cuánto valía P? P valía 2, ¿sí, verdad? P más 1 valía 3, pero P valía 2. Entonces en ese llamado de aquí dice, a Max le asigna 3, y el código que se quedó pendiente acá dice, aquí, espérenme, creo que me confundí en algo acá. Sí, este llamado, pero ojo, ¿verdad? Porque aquí me quedé con código pendiente. Perdón, ahí se me había olvidado poner un código. ¿Okay? Entonces, fíjese, aquí, este 3 se asignó a este máximo. Pero como queda un código pendiente, este era el del último llamado. En el código pendiente que había, preguntaba y decía, A en la posición P. Acuérdese que aquí P valía, y lo voy a poner acá, P era igual a 2, aquí P era igual a 1, y aquí P era igual a 0. Para que no olvidemos este dato. Entonces viene aquí, dice, 3 se le asigna al máximo, y en el código pendiente decía A en la posición P, o sea, A en la posición 2, es decir, A en la posición 2 es 1 mayor que 3, la respuesta es no. Entonces, ¿a quién voy a retornar? Me voy al else, y a quién voy a retornar es al 3. Entonces, al retornar 3 aquí, ese valor de acá se asigna aquí. Y pregunta, entonces aquí quedaba el código pendiente, y pregunta, aquí P vale 1, y dice, A en la posición 1 es mayor que el valor que venía de la pila, entonces, o sea, A en la posición 1 es mayor que 3, o sea, ¿es 4 mayor que 3? Sí. Entonces voy a retornar 4. Este señor retorna 4 y ese es el valor que se asigna. Y lo voy a ir marcando para que. Vamos a ir marcándolo. Voy a poner en color rojo. Dice acá, cuando este retornó, aquí se asignó 3. ¿Verdad? Aquí se asignó el valor 3. Y se asignó 3 debajo. Y ese fue el valor retornado a esta variable. Luego aquí se volvió, cuando llegué a la posición 1 y compara, ¿es 1 mayor que 3? No, aquí se asignó 4. Perdón, es 4 mayor que el anterior, entonces aquí asigno 4. Ese es mi resultado. Ahora, en este código pendiente, cuando vengo al siguiente, entonces este máximo, este valor fue asignado aquí. Entonces pregunta, llego a la posición 0, pregunto, ¿es 0, aquí en el recursivo, ¿es 0 mayor que 4? No. Entonces el valor máximo es 4. Y al final lo que me va a mandar a imprimir es el 4. Pero si se fijan, este ejercicio que puse ahí tiene la particularidad que profundiza, y hasta cuando viene de regreso, entonces viene resolviendo el código pendiente. Esa técnica se le conoce como backtracking. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar en las recursivas de el ejercicio de las torres de Hanoi. Es bien popular, ¿no? Torres de Hanoi es bien popular. Entonces, torres de Hanoi se resuelve de esa manera, ¿no? Cuando se vienen los recursivos, se viene haciendo las comparaciones. ¿Alguna duda al respecto de la técnica de backtracking? No, ingeniero. Ok.
Fíjense, hemos hecho varios ejercicios de recursivas que incluyen arreglos. Ahora, hablar sobre arreglos, ustedes tienen que ponerse a pensar lo siguiente: cuando se trabaja con arreglos y ya sabemos recorrerlo de manera recursiva, se les pueden pedir muchas cosas: el mínimo, el máximo, ordenar los ascendentes, descendentes. Imagínense todas esas operaciones que ustedes hacían en programación 1 con arreglos, es pensar en todas esas operaciones, solo que ahora recorriendo el arreglo de manera recursiva. Recuerde que la técnica de la recursividad, nosotros lo que hacemos es una pila en la memoria RAM para resolver la situación. Esto es muy importante porque cuando lleguen, ustedes van a llevar en un futuro que se llama análisis de algoritmos. Y ustedes tienen que hacer demostraciones matemáticas de cuándo un algoritmo es mejor. Y es lo que yo les decía el otro día, ayer recientemente, que si nosotros tenemos algoritmos de ordenamiento, habían 8 algoritmos de ordenamiento, pero ¿cuál de ellos es el mejor? Entonces, allá cuando lleguen a, les decía, análisis de algoritmos, entonces matemáticamente van a demostrar si la recursiva es mejor sacrificando la memoria RAM o si el método normal sacrificando el procesador. Y va a depender a veces hasta de la arquitectura de la computadora o del servidor que tengan, ¿no? Si tiene mucha memoria RAM o si tiene un buen procesador. Bien, entonces, les decía que sobre arreglos hay un montón de ejercicios que se podrían hacer, pero nosotros ya sabemos cómo recorrerlo de manera recursiva. Ahora, lo que quiero que aprendamos en el siguiente ejercicio es cómo recorrer una matriz. Y acá, pues, hay que tener cierto cuidado con el tema de las matrices. Este es el algoritmo para recorrerlo. Y les voy a poner acá en pantalla un ejemplo base. Nosotros podemos tener una matriz que diga 4, espacio 6, espacio 8, enter 5, espacio 3, espacio 1. Fíjense que, bueno, voy a hacer un poquito más grande. Voy a poner acá 7, voy a poner aquí 3 nuevamente, una matriz aquí que diga 2, 4, 1. Entonces, esta matriz, si yo me pongo a analizarla, bueno, y antes de continuar con la matriz, recuerden el arreglo, yo lo podía recorrer en forma ascendente de 0 a n, o viceversa, de n-1 a 0. Ahora, la matriz, usted tiene que ponerse a pensar lo siguiente: ¿cuántas formas distintas tengo de recorrer una matriz? La respuesta es 4. Yo puedo empezar en la posición 0, 0, y esta es la que normalmente Laura les enseñaba. Y yo puedo empezar en la posición 0, 0 y recorrer fila por fila, hasta llegar a la última posición, o sea, a la posición n-1, m-1. Entonces voy de 0, 0 a m-1, n-1 recorriendo fila por fila, pero no es la única manera, porque yo puedo comenzar en n-1, nm-1, y irme moviendo de fila en fila hasta llegar a 0, 0. Eso sería una segunda forma de moverme. Y hay una tercera forma. Yo puedo empezar en 0, 0, moverme de columna en columna, hasta llegar a la posición mn-1. ¿Sí? Ahora llevo dos formas. Puedo ir de columna en columna hasta llegar a la posición 0, 0. ¿Sí? Ahí llevo 4 formas. Y hay más. Decía, puedo empezar en este vértice y terminar en este. Y de fila en fila o de columna en columna. O sea, hay varias formas, pero creo que las más comunes pueden ser esas 4. Este algoritmo que vemos aquí abajo para recorrer una matriz de manera recursiva, ese es un algoritmo, bueno, que ustedes tienen que manejarlo al dedillo. Es un algoritmo que está dado para comenzar en 0, 0 y terminar en mn-1. Recuerden eso. De repente les puedo pedir, haga el algoritmo, pero que tenga otra forma de moverse, no la que nosotros tenemos programadas acá. Entonces, habiendo dicho, entonces les decía que voy a empezar a explicar lo que es el algoritmo. Fíjense, el algoritmo, si yo me pongo a analizar el algoritmo para recorrer una matriz normal, sin tanto cálculo, tiene 3 llamados recursivos. ¿Okay? 3 llamados recursivos. Aquí hay uno, aquí, bueno, 2 llamados recursivos, no son 3, son 2. Tengo el método recursivo, aquí tengo un llamado recursivo y aquí tengo otro llamado recursivo. 2 llamados recursivos internamente, pero ¿en qué momento se llama recursivamente y de qué forma? Entonces lo voy a explicar. Fíjense, les decía, el algoritmo, ¿qué va a recibir? Va a recibir la matriz, ¿no? Recibe la matriz, ¿y dónde va a comenzar? Entonces yo les digo, este algoritmo está diseñado para comenzar en la fila 0
y la columna 0. Entonces, el segundo argumento son la fila donde va a comenzar y el siguiente argumento es la columna donde va a comenzar. Entonces, este está diseñado para comenzar en la 0, 0. Por lo tanto, el caso base, ¿cuándo va a ser el caso base? Cuando llegue a mn-1, o sea, cuando llegue aquí. Entonces, si se fijan, dice el caso base, si las filas llegaron al final, sí, ¿verdad? Matriz.length -1 me da esta última de acá, y si las columnas, perdón, esta fila de acá, y si las columnas llegaron al final, o sea, matriz sub 0. O sea, esta columna de palabras, estoy diciendo que mi caso base es cuando llegue a ese punto, asumiendo que mi matriz comenzó en 0, 0. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Entonces, como aquí el algoritmo trata de imprimir, entonces él dice, ok, si yo llegué a la última posición, porque comencé en 0, 0, entonces mande a imprimir. ¿Qué va a mandar a imprimir? La posición fila columna. Ahora bien, recursivamente aquí tiene dos escenarios. ¿Por qué dos escenarios? Un escenario es cuando se va moviendo de esta manera. Se mueve acá, salta al siguiente, salta al siguiente, salta al siguiente, pero aquí ya no hay un siguiente. Entonces tiene que llamarse recursivamente, pero resetear los valores. O sea, las columnas, resetearlas a 0 y las filas. Entonces les decía, los dos tipos de movimientos. Un movimiento que va moviéndose en la fila, moviéndose en la fila, moviéndose en la fila, y el otro movimiento, cuando ya llegué al último de la fila, tengo que saltar a la fila siguiente y volver las columnas a 0. Entonces vean, mando la matriz completa y le digo que comience en 0, 0. Entonces, al hacer eso, dice matriz, filas y columnas en 0. Entonces, ¿a cuál entra? Entra este caso que dice las columnas en la matriz sub 0 llegó al final. Este if hace referencia a cuando yo llegué aquí. No, estoy aquí en el primero. Entonces me voy a else. Dice que si estoy aquí en medio, en cualquiera de estos tres escenarios, entonces se ejecuta esta sección de acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Imprimirme el elemento. ¿Y cómo me voy a llamar recursivamente? Mando la matriz, me mantengo en la misma fila, pero la columna la muevo en 1. O sea que si estaba aquí, imprimo 4, me mantengo en la misma fila, pero a la columna le sumo 1 para caer acá. Estando aquí, ¿en cuál caso entro? No es el base, no es este porque no es la última posición de fila, sino que es este. Entonces, ¿qué hace? Se imprime, me mando a llamar con la matriz, me mantengo en la fila y sumo 1 a la columna, o sea que caigo acá. Estando aquí, no es caso base, no he llegado al final de las columnas, entonces vuelvo a caer aquí. Me imprimo, me mando a llamar con la matriz, me mantengo en la misma fila y a columna le sumo 1 para caer acá. Una vez que llegue ahí, no es el final de la matriz, pero sí es el final de las columnas. Al ser el final de las columnas, lo mando a imprimir, pero el llamado recursivo cambia, porque le mando la matriz, me cambio de fila y las columnas las reseteo a 0 para caer acá. Y luego sigo con el proceso, me mantengo en la fila, llegué al último, ya no me mantengo en la fila, sino que cambio de fila, o sea, hago fila más y reseteo columnas a 0. Y cuando llegue a ese es el caso base, que dice que llegué al final de las filas, llegué al final de las columnas, por lo tanto, solo imprimir. No sé si quedó clara la explicación del algoritmo. Sí, para mí sí. Normalmente los muchachos de laboratorio, es este algoritmo que ven aquí en pantalla, es el que les piden, ¿verdad? Imprima una matriz de manera recursiva, imprimir la matriz de forma recursiva. Entonces, imprimir la matriz de forma recursiva son dos veces que me llaman por mantenerse en la fila o por hacer el cambio. Y el caso base, si comencé en 0, 0, el caso base sería este. Ahora bien, yo les pregunto algo. Si ustedes dicen que entienden bien la dinámica, entonces yo les voy a lanzar una pregunta a ustedes. Si yo les pido a ustedes que me impriman una matriz de manera recursiva, pero esta matriz, fíjense, yo les digo, imprímame una matriz de manera recursiva, pero yo les digo que el recorrido comience al final y termine en 0, 0. ¿Qué cambios le harían a este algoritmo? Solo díganmelo, no los hagan, solo díganme qué cambios piensan ustedes que tendrían que hacerle. Primero que la base sería, en vez de terminar en .length -1, terminaría en 0, 0. O sea, cuando Okay. fila es igual que 0, columna es igual que 0. Ok, ese es el primer Y en cambio. vez de las columnas, en vez de irlas incrementando, las iría bajando, iría raspándolas.
Entonces acá tenemos un segundo cambio, porque dice que en el caso de las columnas, que era este escenario de aquí, en vez de decir columna más 1, sería columna menos 1. Ajá, ese sería el segundo cambio. ¿Y cuál otro sería? El de las filas también, -1, filas -1, en el segundo if. El de la fila menos 1. Hay otro cambio, ¿cuál sería? ¿Ya? ¿Lo vio? No. El que acabo de El marcar. orden. No, el que acabo de marcar. Eh, Las columnas. Que las columnas no tienen que ir a left menos 1, sino que también tendría que ir a 0. O sea, no solo la base, sino que también la gestión de columnas tendría que compararse a 0. Es hacer lo siguiente. ¿Estamos acá? sí, ingeniero. Entonces voy a crear una matriz. Un int, matriz. Ay, hombre, me equivoqué en algo ahí. Voy a conservar los valores. Entonces voy a decir aquí int matriz. Vamos a decir que es una matriz. Y voy a asignarle acá, entonces llave, y aquí voy a ponerle llave, coma, llave. Son 3 filas. Y vamos a decir que en estas 3 filas van estos valores, separados por coma. En esta van a estos otros valores, separados por coma. Y en el último van estos valores, separados por coma. Continúo. Ya tengo mi matriz. Yo tengo una matriz de 3x4 y si yo quisiera mandar a imprimir con el algoritmo, con el que recién acabamos de poner ahí, entonces sería imprime matriz, ya este va en recursivo, imprime matriz que lleva la matriz M, la posición 0, la posición 0. Listo. Y verdad, entonces ya ahí está. Si se fijan, me mandó a imprimir en pantalla 468, que es la matriz que recién habíamos ingresado en la parte de arriba, utilizando el algoritmo recursivo. No sé si queda alguna duda en la forma de cómo se recorre, porque lo importante aquí es cómo se recorre recursivamente en la matriz recursiva. Recursivamente la matriz, perdón. No, ingeniero, todo claro. Todos. Bien, vamos por aquí a Joshua, no hay duda. Joshua, No, pero no hay dudas. David Reyes, Daniel No, Morales. ingeniero. No ayudas. Bueno, pues. Entonces ahora viene la parte interesante. Bueno, en el documento que les pasé, había otro algoritmo para, bueno, 2 algoritmos de hecho, ¿verdad? Había uno para sumar los elementos de la matriz. Si se fijan, ese iba en el archivo que les pasé. Suma los elementos de la matriz. El algoritmo es el mismo para recorrerlo, solo que este retorna un entero. El otro, si se fijan, era un void, porque solo era imprimirlo. Este ya retorna un entero, lleva la matriz, la posición en fila y columna, pero cuando va recorriendo la matriz, retorna la posición de la matriz más el llamado recursivo. Retorna la posición de la matriz más el llamado recursivo. Y cuando llega al final de la matriz, entonces retorna la posición de la matriz.